Bueno, y continuando con nuestros temas de la unidad 3, vamos a ver lo que es la comunicación en la familia. Este es un tema importante abordar porque en él vamos a ver los estilos de la comunicación en este contexto familiar, así como todo aquello que permite que la comunicación se logre. Vamos a ver que es algo esencial en el núcleo familiar para mantener una buena interacción entre los miembros de la misma, además de que va a generar a través de la comunicación una serie de características importantes que van a permitir o van a coartar el desarrollo emocional, el desarrollo mental de los miembros de la familia. Y bueno, hablamos en primer lugar de lo que es la comunicación familiar y entendemos que es un mecanismo de interacción entre los seres humanos, ya que esto nos va a permitir, obviamente, interactuar con otras personas. En cuestión de comunicación familiar es un espacio de aprendizaje que se va a generar para relacionarse con el entorno externo. Recordemos que a la familia lo vemos como un sistema y primero existe la comunicación familiar para interactuar entre los miembros de la familia y posteriormente esto que se aprende se va a poder llevar a cabo hacia el exterior. También es una fuente de recursos psicosociales, una serie de procesos adaptativos, ya que a través de la comunicación enseñamos al otro cómo ir relacionándose con los demás y cómo ir adaptándose a los contextos, a los lugares, a la interacción con el otro. ¿Qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer? Lo aprendemos a través del diálogo y recordemos que la comunicación no solamente es verbal, sino que a veces también es no verbal y tiene que ver con esos gestos. A partir de ahí aprendemos cómo actuar en diversas situaciones. La comunicación también tiene que ver con la autoestima y la autopercepción, ya que a través de una serie de mensajes que se transmiten en el núcleo familiar, nosotros podemos ir generando esa autoestima de los miembros de la familia, ya sea que impidamos un buen desarrollo de la misma o logremos que la persona logre sentirse segura y confiada de lo que es. Bueno, ya hay varios elementos de la comunicación. Siempre debe de haber un emisor que es el hablante, debe de haber un receptor que es el oyente y entre ellos debe de existir un mensaje, que es lo que se quiere transmitir de un lugar a otro. Debe de haber un canal que es el medio por el cual yo me comunico con el otro, ya sea escrito, ya sea con palabras, en fin, ese sería nuestro canal. Y el código es la forma en cómo nos estamos comunicando con el otro, ciertas palabras, ciertas frases que de alguna manera dejan en el otro una enseñanza. Y nos dice que estos elementos van a ser un referente de alguna manera para futuras comunicaciones. Aprendemos a través de la interacción primaria que es en la familia, cómo interactuar en otros medios. Y bueno, hay varios estilos de comunicación familiar y en este caso vamos a ver tres estilos, que es el inhibido o pasivo, el agresivo o autoritario y el asertivo. Vamos a ver de qué se trata cada uno y qué es lo que genera en el sujeto. El estilo inhibido o pasivo es en el que hay una escasa o nula verbalización de lo que se piensa y se siente. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la familia evitadora de conflictos, decíamos que a veces se carece de la comunicación. En este estilo, la persona tiende a no externar sus opiniones, a no decir lo que está pasando, ni a preguntar, ni a cuestionar. Esto evitando actuar a lo mejor por miedo a que el otro se enoje o a que los otros se enojen. Genera, en el caso de los hijos, va a generar una autoestima baja, porque no van a tener esa seguridad de que lo que voy a decir está bien o es permitido. Se genera una inmadurez también, porque no externan. Al no externar emociones, obviamente no saben si van por el camino adecuado
y al no existir una retroalimentación por parte del padre o la madre que pueden mantener este estilo, ellos no saben si está bien lo que están haciendo o no. Hay una falta de control de impulsos en los niños, ya que nadie los ha frenado en ese sentido, y hay una dificultad para asumir responsabilidad, porque se enseñan que es mejor evadir la situación, evitar hablar de la situación para no generarse mayor problemática. Eso es lo que genera este estilo de comunicación. Luego está el estilo agresivo o autoritario, en el que hay un afrontamiento directo, brusco y poco respetuoso hacia el otro. En este caso, este tipo de comunicación, por lo general detrás hay un malestar emocional, hay algo que no me hace feliz y entonces exploto y se lo digo al otro, ¿sí? Daño al otro. Hay un lenguaje impositivo y en un tono elevado. Son personas que por lo general hablan a gritos y cuando piden algo o dicen algo lo quieren imponer al otro. Este tipo de comunicación va acompañado de gestos amenazantes, de una postura corporal invasora. Levantan o manotean mucho sus manos para amenazar de alguna manera al otro. Y al decir postura corporal invasora, por lo general casi siempre están sobre el otro cuando están hablando o su impulso va hacia el otro. Generan en los hijos a que sean obedientes y tímidos por miedo. Pueden generar en el niño el estilo pasivo. También otra característica es que los niños se vuelven poco tenaces, es decir, no tienen capacidades para tomar acuerdos o dialogar con el otro. Tienen pocas expresiones de afecto este tipo de niños porque no se les enseña a ser afectuosos. Por lo general están como enojados, como iracundos. Por lo general no se sienten amados y por lo tanto transmiten lo mismo. Tienen problemas para relacionarse con los demás porque por lo general se quieren relacionar de la misma forma como lo observan en casa, gritando, ofendiendo al otro. Y tienden a tener una baja autoestima y son niños coléricos, niños que están enojados. Ese es el estilo agresivo o autoritario. Luego está el estilo asertivo. En este se expresa lo que se quiere y desea de modo directo, claro y respetuoso. Es decir, se tiene la libertad para decir qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, qué es lo que pienso, qué es lo que siento, con toda la libertad, pero sin agredir al otro. Es un estilo de comunicación abierta y bidireccional, es decir, espero también que el oyente me escuche y me retroalimente, me diga qué es lo que piensa. Y es una comunicación que puede existir de los padres a los hijos o viceversa, de los hijos a los padres, porque se les enseña esto desde muy pequeños y entonces ellos aprenden que es bueno comunicarse con el otro. ¿Qué se genera en los hijos? Pues obviamente niveles altos de autocontrol y autoestima, porque están en esa confianza y en esa libertad de poder decir lo que piensan y sienten. Son niños persistentes, es decir, no abandonan las actividades que están haciendo, sino que insisten hasta terminarlas. Son interactivos, es decir, ellos también tienen esa libertad de en cierto momento iniciar el diálogo con el otro. Son personas independientes porque saben tomar decisiones, saben que no todas sus ideas son malas y que por lo general van a ser bien recibidas. Tienen valores morales interiorizados, algo que es muy importante, decíamos, en las familias, porque ellos se van generando esa idea de ese valor que ya me enseñaron. No es que me lo hayan impuesto, sino que yo lo asimilo como mío y por lo tanto puedo llevarlo a cabo. Este estilo de comunicación, el estilo asertivo, sería el estilo, podríamos decir, que más se busca que exista en las familias, pero sabemos que hay una cierta variación en los estilos de comunicación y tienen que ver con los historiales de vida también de los padres, de las personas que conforman la familia. Obviamente uno se preguntará, ¿y esto puede modificarse? Sí,
Si no, no estaríamos mencionando esta parte. La idea es que se logre tener este tipo de comunicación en las familias. Obviamente es algo que se tiene que trabajar y se tiene que estar convencido de mejorar la comunicación dentro de la misma. Y es algo que a veces cuesta un poco de trabajo que el otro lo acepte. Y bueno, así como decíamos de los estilos de comunicación, también vemos que hay ciertos facilitadores de la comunicación y ciertas barreras. Encontramos 5 facilitadores que pueden mejorar la comunicación en el núcleo familiar. La primera es la escucha activa. No es lo mismo escuchar que oír. Oír es percibir los sonidos únicamente. Escuchar es poner atención en lo que el otro me está diciendo. Esa es la escucha activa. Cuando esto se lleva a cabo en la familia, cuando pongo todos mis sentidos en lo que el otro me está diciendo, cuando miro a los ojos al otro, logro que se genere esa escucha activa. Si nos damos cuenta en la primera imagen, que es esta, la mamá se pone al nivel de los ojos de su hija para poder dialogar, porque de esta forma la niña tiene toda la atención de mamá y entonces ella pone atención en lo que la niña le está diciendo y genera esa escucha activa. Es recomendable esta parte de poder que los padres puedan dialogar con los niños. A veces sí los niños tienen unas fantasías, pero hasta esas fantasías nos tienen un mensaje. Entonces ahí hay que poner mucha atención. Saber decir no. No todo es te complazco y te complazco y te complazco. No. También aquí son permitidas, obviamente las reglas, es parte de la familia. Y obviamente el saber decir no a tiempo. Es importante saber cuándo le puedo decir a mi hijo que sí se puede comer ese dulce y cuándo no. Ese es parte de los facilitadores de comunicación. No se trata nada más de decir no enojado, sino decirlo y tratarle de hacer entender al niño por qué no. Porque también a veces ellos dicen, ¿por qué todo el tiempo me dices que no? Cuestionan esa parte. Entonces, por eso aquí es saber decir no. Otro facilitador es hacer crítica. Hacer crítica no es estar de criticón ofendiendo al otro, no. Hacer crítica es saber decirle cuando algo no está bien. Cuando esto que estás haciendo te va a generar un daño, pero sin agredirte, sin ofenderte, sin decirte todas tus decisiones están mal o todo lo que piensas es tonto o cuestiones de ese tipo, eso no es saber hacer una crítica. Hacer una crítica es poderle decir al otro sin agredirlo que está generándose un problema. Observo que esto que estás haciendo te puede generar esto. ¿Sí? Decirle las consecuencias de lo que está haciendo. Eso es saber hacer una crítica. Ahora, del otro lado, también hay que saber recibir la crítica, porque así como el padre o la madre saben decirle al niño o al hijo lo que está mal, de repente los hijos también tendrán que voltear y ver a los padres y decirles, creo que estás mal en esto. Entonces ahí, si mamá o papá se enojan y dicen, es que yo no hago nada mal porque yo soy el papá o la mamá, no saben recibir una crítica. Esto es desde los padres y los hijos. También los hijos se les debe de generar esa posibilidad de recibir crítica. Y por último, el último facilitador son los mensajes yo. Y ahí viene una serie de ejemplos en la imagen, en el cual nos dicen que en esos mensajes yo, nosotros debemos de saber qué le estamos pidiendo al otro, sin agredirlo y sin gritarle. Es decirle, cuando tú te desvelas o cuando tú usas mucho el celular o cuestiones de este tipo, a mí me genera este sentimiento y demás. O me siento mal porque me estás ignorando cuando estás con tu celular o cuestiones de ese tipo. Pero siempre partiendo de mí, no decir toda la familia pensamos que estás mal. No, yo considero que esto te está generando tal y tal situación. Pero por eso son mensajes yo. Partiendo de cada individuo, es como le puede decir al otro lo que no me parece o lo que estoy observando que puede estar mal en ti, pero partiendo de la persona que lo está diciendo. Esos son los mensajes yo.
Bueno, y como decíamos, hay facilitadores, pero también hay barreras de la comunicación. Vamos a ver 12 barreras en la comunicación. La primera es ordenar y mandar. No podemos solamente estar mandando y mandando al otro, porque eso le genera molestia. Es como decir, ¿por qué me mandas? Nada más me mandas. O sea, no me pides las cosas, sino que me dices, haz esto, haz lo otro. En vez de decir, ¿me podrías tirar la basura? Y cuestiones de ese tipo, eso genera el estar mandando que el otro se sienta utilizado. El estar amenazando al otro también genera cierto malestar, o sea, como que lo tengo que hacer porque si no tú me vas a hacer o me vas a maltratar. Uh-huh. Aleccionar o sermonear tampoco funciona. Aquí hay que saber en qué momento le puedo emitir mi opinión o hacerle una crítica al hijo y en qué momento primero tengo que escuchar. A veces cuando los hijos nos dan una queja de escolar y nos dicen se portaron mal en la escuela y demás, comenzamos a regañar. Sí, eso sería aleccionar o sermonear y no escuchamos por qué se portó mal o por qué hizo o por qué dijo. Uh-huh. Dar soluciones para todo. A veces tenemos que dejar que el otro se equivoque y que aprenda de su error. Si yo todo le soluciono al otro, nunca va a aprender en qué falló. Entonces a veces, pero obviamente es protegiendo la integridad del sujeto y sobre todo cuando son niños, debo de dejar que busque la solución a una problemática. Se me olvidó el cuaderno tal en la escuela y ¿qué vamos a hacer? Eso es preguntar, no el que yo le dijera, no, pues sabes que ahorita te compro otro, no te preocupes. O yo decirle, no, pues sabes que ahorita lo haces en un cuaderno tal y mañana lo llevas. No, hay que dejar que el sujeto lo piense. Luego está instruir. A veces queremos corregir todo el tiempo lo que por lo general ocurre de los padres a los hijos, lo que el hijo está haciendo. Y ahí les puse una imagen de un niño beisbolista con su papá detrás que le está diciendo qué hacer y qué no hacer. Es que cuando yo hacía tal deporte, yo hacía esto y lo otro y aquello, y eso cansa al niño porque me estás comparando contigo. Uh-huh. La sexta barrera es juzgar, criticar y culpar. Siempre cuando estoy juzgando al otro, cuando lo regaño al otro, cuando lo critico y lo culpo, genero un cansancio en la persona de decir, siempre crees que yo soy el malo. Siempre crees que yo hago malas cosas. Y entonces el otro dice, ¿para qué me esfuerzo si de todas maneras hago malas cosas? Uh-huh. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso de juzgar y criticar porque genera hasta esa falta de interés en el sujeto de querer hacer las cosas. Las otras 6 barreras van ligadas un poco entre ellas. Ustedes investigarán qué es alabar primero, pero bueno, para decirles que es alabar es cuando halagamos demasiado a uno de los hijos y lo comparamos con el otro. Esto puede generar cierta rivalidad, cierto problema de interacción entre hermanos. Si yo para todo le reconozco a un hijo o a una hija alguna cualidad y al otro no, genero en el hijo que se genere esa rivalidad y que entonces no acepte que su hermano puede hacer cosas bien, sino simplemente pensar todo lo dicen para molestarme, ¿sí? Ridiculizar y avergonzar. Cuando un niño se equivoca en alguna situación o tiene alguna falla y yo lo regaño en público, genero vergüenza. Debemos de saber en qué lugar y en qué momento llamarle la atención a los niños, porque si no se le va generando esta parte. Por ahí está la imagen donde hasta se ve que le genera burla de parte de otros niños. Interpretar y diagnosticar lo que le está pasando al otro. Cuando es un bebé, pues sí tengo que tratar de saber qué le pasa. Pero cuando crece y veo que a lo mejor está sufriendo y yo empiezo a interpretar y digo, no, es que tiene un problema de amor, no, es que lo han de ver maltratado, no, es que le han de estar haciendo bullying y no pregunto,
Entonces estoy interpretando y eso puede generar molestia. Si yo me acerco al hijo y le digo, es que dime si te están maltratando, o es porque te está maltratando tu amiguito, o porque te dejó de hablar y no, o sea, eso en vez de generar que el niño o el hijo tenga la confianza de acercarse al otro, va a generar una barrera. Consolar o quitar importancia. Tranquilo, no pasa nada. ¿Cuántas veces el que alguien nos dijera esto nos generaba molestia porque decíamos, es que no te está pasando a ti, pero a mí sí, y me hace sentir mal? Yo recuerdo una anécdota de una persona que me comentaba que cuando su hija llega a la adolescencia, tiene su primer desengaño de amor. Y resulta que ella le dice, no te preocupes, eres muy joven, vas a encontrar otro amor. Y que en vez de generar esa situación de que la hija se sintiera mejor, pues generó que se enojara y le pidiera que la dejara en paz. Y jamás le volvió a comentar de una pena de amor. Si tenía penas de amor, se quedó sola con sus penas, o sea, generó esa barrera. A veces debemos de entender que los hijos sufren ciertas pérdidas, ciertos cambios, y debemos de escuchar y acompañar solamente lo que para poder entender su problema. Y a veces si es esto, en vez de que pueda ayudar, genera el que el otro no se pueda desahogar. Entonces por eso no es bueno consolar o quitar importancia de lo que está pasando en el otro. Sonsacar o interrogar. A veces no todos tenemos ganas de platicar, llegamos del trabajo cansados, de la escuela y demás, y estar preguntándole, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué estás enojado? Y a lo mejor el otro no venía enojado, nada más cansado. Y entonces genera malestar. Luego, distraer o ironizar. El restarle importancia es parecido al de consolar y quitar, pero en esto de distraer o ironizar es buscarle menos importancia o menos efecto a lo que está sufriendo el otro. Genera esa misma barrera de decir, a nadie le importa cómo me siento realmente, nadie me entiende. Y entonces se van alejando en vez de permitir que exista esa comunicación. Bueno, y estas son las barreras. Esta es nuestra bibliografía. Algunas de estas ya las han visto en otros documentos. Es lo que sustenta nuestro temario de la unidad 3. Y hasta aquí llegaría nuestro segundo parcial. Les pido que vean las actividades que les hagan falta para que se pueda completar y puedan realizar su examen. Que tengan un buen día.